todas en condiciones? ¿Escuchando? A ver, por aquí al fondo, estamos para comenzar. Bien. Bueno, nosotros tenemos que continuar con la unidad 1, ¿sí? Hablamos en la primera clase que la unidad 1 consta de dos partes. La primera era el contexto de surgimiento de la sociología, donde vimos datos históricos que nos permitían graficar cuáles eran las características de la sociedad de esa época que hizo que se sintiera necesario el nacimiento de una disciplina como la sociología, ¿sí? Entonces analizamos estos hechos históricos, cuáles eran las problemáticas más comunes y a partir de ahí cómo nace la sociología en ese momento. La idea de ver esa primera parte, como dijimos, es ubicar históricamente el surgimiento de la disciplina en un momento y entender por qué, ¿sí? Principalmente eso. No es que les vamos a tomar de memoria qué es lo que pasaba con el feudalismo, por ejemplo, sino que la idea es entender por qué y cómo nace la sociología. En esta segunda parte lo que vamos a ver ya son características propias de la disciplina, ya cómo se conforma la sociología en ese momento, qué características tiene, qué estudia, por qué es de carácter científico o no, de qué se ocupa, y un poquito también vinculado a la mirada acerca de la sociedad de la época, ¿sí? ¿Qué pasa con algunas pautas disciplinares que hacen que sea importante tener herramientas desde la sociología para entender por qué nos pasa lo que nos pasa en la vida cotidiana? De esto ya deben haber hecho un adelanto con las profes en las comisiones de práctica, ¿verdad? Ya estuvieron viendo Giddens, Nehamky, Bourdieu, ¿qué más? ¿Llegaron a ver Foucault? No. Foucault no. Bien. Bueno, recuerden que yo lo que tengo que hacer es desarrollar la teoría, ¿sí? En las clases prácticas ustedes hacen grupos, trabajan, aplican, resuelven prácticas. Entonces, como a mí me toca desarrollar la teoría, si hubiera una duda a partir de lo que vienen leyendo, a partir de lo que están trabajando en los prácticos, tienen que aprovechar acá también para hacer esas preguntas, ¿sí? Porque con esta parte de la unidad 1 vamos a finalizar y luego ya comenzamos la unidad 2, que es un poquito más extensa y que es más compleja también, ¿sí? Es un poco más compleja en el sentido de que cada uno de los autores clásicos tiene una serie de conceptos que todos son importantes, que deben identificarlos, diferenciarlos y establecer diferencias y relaciones entre los tres, ¿sí? Entonces, es más complejo en cuanto a la lectura, la unidad 2. Y dijimos que cuando terminamos la unidad 2, tienen el parcial. Por eso es sumamente importante que vayan acompañando el avance, el desarrollo de las clases con la lectura, porque no hace falta que nosotros les digamos prepárense porque la semana que viene o de tal fecha van a tener el parcial, pero ustedes ya están avisados desde el inicio. Termina la unidad 2 y les toca el parcial, ¿bien? Entonces vayan avanzando con la lectura. Por eso es que también tengan en cuenta, si hay alguna pregunta, si hay algo que no queda claro, es el momento ahora para poder también aprovechar el espacio, ¿sí? Bueno, entonces vamos a avanzar con una recorrida sobre los textos de la unidad 1, sobre la segunda parte, que ustedes vieron también con las profes en los prácticos, y vamos a ir tratando de hacer relación entre lo que trabajamos con algunas situaciones por ahí más cotidianas, con algunos ejemplos para que se entienda mejor, ¿sí? Porque si yo vengo simplemente a desarrollar lo que dice el autor, no tiene mucho sentido que ustedes estén acá, ¿no? Si no, se quedarían en su casa. Entonces la idea es que acá podamos conversar hasta que se entienda, ¿sí? Que podamos aproximar los conceptos teóricos a una interpretación, que es también una mirada desde la sociología, ¿sí? Es el aporte que puede hacer la sociología al derecho, que es lo que vamos a avanzar más adelante
en las unidades 3 y 4 ya empezamos a perfilarnos a los aportes específicos que hace la disciplina al derecho. Ya empezamos a mirar sociología jurídica. ¿Bien? No sé si entraron al aula, pero ayer estuve haciendo modificaciones. Está organizado hasta la unidad 3, está disponible también el programa. La unidad 1, 2 y 3 tiene ya organizado el material obligatorio, el material de lectura obligatoria, y tiene en algunos casos material complementario, ¿sí? Lo dividí, le puse como un título para que no crean que es un montón lo que tienen que leer, sino que lo que desarrollamos en clases, lo que trabajamos en los prácticos, lo que se evalúa en los parciales es material obligatorio. Ahora, el complementario lo pongo porque en algún momento durante el desarrollo de las clases yo hago alusión a algunas ideas que están en el material complementario, ¿sí? Pero lo dejo para que si les surge la duda o la curiosidad, si les parece interesante el texto, lo tengan ahí como disponible para hacer una lectura, una profundización mejor. Pero no es algo que entre, seguramente me van a preguntar, luego para el parcial, ¿sí? Lo que se toma es lo obligatorio, lo desarrollado en clases. Entonces está organizado para las 3 unidades, falta solo la 4. Y en la sección de información general está el programa correspondiente a este año. Para quienes recursan, tengan en cuenta que hay diferencias con el programa del año pasado, ¿sí? Hay algunos cambios en el programa, así que consideren para que avancen con la lectura, comparen lo que tenían el año pasado con lo que está ahora, porque bueno, siempre uno de año a año hace algunos ajustes al programa, cambios de bibliografía, hay algunos temas también distintos en las unidades, así que está para que lo revisen. Bueno, hasta acá, ¿hay alguna pregunta? ¿Estamos bien? Bien. Bueno, empezamos entonces. Nosotros lo que vamos a desarrollar es, en primer lugar, Giddens. ¿Sí? Tengamos en cuenta que tanto el texto de Giddens como el de Nehamkin son similares. ¿Ya avanzaron con la lectura de Giddens y Nehamkin? Con Nehamkin tenemos el trabajo que nos hizo la profe. Sí, con Nehamkin. Son similares los textos porque son textos que desarrollan ideas de otros autores, ¿sí? En ambos textos encuentran, por ejemplo, referencias a Mills, referencias a Bourdieu, creo que hay alguna referencia a Rouvet. Son textos que incluso nosotros antes desarrollábamos esos autores. En la unidad 1 teníamos esto, Mills, Ritzer, Bourdieu, Rouvet, y los cambiamos por estos textos que son más accesibles, pero que hacen una referencia a esos clásicos, ¿sí? Entonces, Giddens, lo que rescatamos como importante es que ustedes van a ver que al principio del texto ofrece un concepto de la disciplina, ¿sí? Que no es el único, tengamos en cuenta esto. No porque esté escrito en el texto de Giddens significa que la sociología sea exclusivamente esto, sino que es una interpretación del autor que puede ser tomada por nosotros. En este caso, dice, la sociología es el estudio de la vida social humana, de los grupos, sociedades en el mundo moderno, ¿sí? Está bueno esa partecita que dice en el mundo moderno porque ahí podemos ubicar el nacimiento de la sociología, que tenía lugar a partir de qué hechos históricos, dijimos la última vez. Cargado hacia la capital. ¿Cómo? En la Revolución Industrial. Revolución Industrial principalmente, pero hay 2 hechos más. Revolución Francesa y Reforma Protestante. Bien, entonces, encontramos esos inicios en el intento de los pensadores de la época por entender ese impacto inicial de la industrialización, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que pasó a partir de la industrialización? Que es lo que hablábamos en el primer encuentro. Post-industrialización, se modifica la urbanización, existen migraciones,
las migraciones traen concentración en las ciudades, esta concentración trae hacinamiento, trae diferentes dificultades en cuanto a la convivencia, ¿sí? Nuevas problemáticas. Entonces por eso es que dice, por entender el impacto inicial, es decir, cómo impacta en la sociedad de la época esas modificaciones, ¿sí? Es por eso que nosotros analizamos la parte histórica. Entonces la sociología, en este concepto de Giddens, está ubicada históricamente en un contexto social, político, económico en ese momento. Entonces, el estudio de la vida social humana, de los grupos, de las sociedades, en el mundo moderno, ¿sí? Es, como les decía, una interpretación de Giddens. Después, más adelante, vamos a ver que Weber también emite otra, podemos verlo desde Marx, o sea, vamos a ir sumando, pero esta es una inicial. Acá el autor habla de sociología y sentido común desde el punto de vista de Bauman. Eso se puede relacionar con la parte de vida cotidiana de Nehamky. ¿Vieron el texto de Nehamky que empieza con la diferenciación histórica? ¿A qué ejemplos hace alusión en el texto? Cuando habla de vida cotidiana el texto de Nehamky, ¿qué ejemplos les pone? Para mirar qué problemáticas están puestas como ejemplos para ser analizadas desde la sociología. ¿Alguien recuerda? Son ejemplos cotidianos, están al inicio del texto, de vida cotidiana, para diferenciar del sentido común. Nos decía que todas las acciones tienen, o sea, repercuten en la sociedad, no es algo que queda solamente en la persona, sino que incluye la sociedad en esas acciones. Sí, tiene que ver con la socialización, pero dice ejemplos concretos. ¿Cómo veíamos a lo largo del tiempo? O sea, 50 años atrás, un tema, y cómo lo entendemos actualmente. Como algo que para nosotros es controversial, es problemático hoy, capaz que dentro de 50 años se ha tomado. ¿Sí? Lo natural sería que no es lo de natural que vemos. Exactamente, dice ahí sobre lo natural. Pero ¿qué ejemplos da sobre lo natural? Comer, dormir, despertar con despertador. El amor romántico, por ejemplo, ¿no? ¿Qué concepciones tenemos sobre el amor en la actualidad y cómo era la constitución de las parejas hace un tiempo atrás? Bueno, así de ese ejemplo da otros, ¿sí? Que nos ayude a entender, ¿sí? El trabajo de la mujer fuera del hogar, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso nos ayuda a entender cómo la vida cotidiana de las personas se va organizando de tal forma que es tomado como lo natural, ¿no? Entonces, ¿qué cosas que hoy para nosotros no son naturales, digamos, en algún momento, quizás en algún futuro, puedan ser tomadas como algo natural, ¿no? Nos muestra que las prácticas tienen una forma de entenderse según la época histórica. Hay muchos ejemplos que podemos dar y muchos ejemplos incluso desde las leyes. O sea, como por ejemplo, las leyes en algún momento condenaron ciertas prácticas que hoy son tomadas como cotidianas, como naturales. No sé si se les ocurre alguna. El aborto. La relación, en algún momento estuvo penado que en público o que en un ámbito público dos hombres bailen o que se muestren afecto. La vestimenta. ¿Estaba penado? ¿Puede ser? Militarmente, a la gente que usaba ropa vaquera ajustada, ¿no? Claro. Cargado. Sí. Entonces, ¿qué ejemplos existen desde las leyes que en algún momento, ¿no? Que tienen que ver con el poder disciplinario también, que colabora en que una sociedad funcione de determinada forma? Va mostrando una mirada acerca de sociedad, o sea que esta forma de organización que nosotros tenemos no es que libremente está acordado, sino que es una imposición que viene desde un lugar arbitrario que dice
vamos a comportarnos de este modo y son consensuadas esas leyes para que rijan en determinado momento. Entonces ahí toma el aporte de sociología y sentido común de Bauman, porque dice, creo que lo tenía más desarrollado acá, cuando nosotros hablamos de sociología y sentido común, el autor, en este caso no es Giddens sino Bauman, el que hace esa diferenciación y pone 4 puntos de diferencia. ¿Qué es lo que nos dice? Compartimos con el sentido común el objeto de estudio. Porque, por ejemplo, podemos estar hablando de una situación de violencia de género, ¿no? Podemos estar en la parada del colectivo con una vecina diciendo que tal vecino golpeó a su esposa. Podemos estar hablando de ese tema y desde la sociología también hacemos un análisis acerca de la violencia de género. Entonces compartimos con el sentido común el objeto de estudio. La diferencia está en metodológicamente cómo abordamos nosotros el problema. Desde la sociología vamos a hacer un análisis que va a ser racional, sistemático, integral, objetivo y que no va a apuntar a un caso con nombre y apellido. No es que vamos a hablar de la violencia de género con nombre y apellido de lo que le pasó a mi vecina, sino que a partir del caso vamos a tratar de entender qué es lo que pasa históricamente con este tema, ¿no? Cómo se da este tema en la sociedad porteña actual y cómo se da, no sé, en ciudades de Europa, o qué pasaba 100 años atrás, cuál era la perspectiva, cuáles eran las leyes respecto a esto, ¿sí? Entonces dice que la sociología y el sentido común mantienen formas similares de mirar, ¿sí? Pero hay una diferenciación entre cómo mira la sociología y cómo mira el sentido común. Una de las primeras tiene que ver con la subordinación a las reglas del discurso. O sea, yo para hacer un análisis desde la sociología tengo que escribir y esto me lleva a organizar y ajustarme a las reglas del método científico, a las formas metodológicas de investigación, a lo que dice acá el muestreo, ¿sí? Yo no puedo pretender hacer un análisis sociológico sobre el consumo de alcohol de los estudiantes de abogacía y decir que porque vi a 2 en la vereda tomando una cerveza, todos son alcohólicos, ¿no? Entonces tiene que ver con el muestreo, es decir, si yo tengo 600 estudiantes, ¿cuántos de estos, en qué edades, de qué género, en qué momentos consumen alcohol? Entonces, para que ese análisis sea representativo, o sea, cercano a la realidad. En cambio, desde el sentido común, yo puedo decir, cualquier vecino de acá del lugar puede pasar y ver que alguien está tomando una cerveza y decir todos son alcohólicos, ¿no? Entonces, otro punto tiene que ver con el modo en que se le otorga sentido a la interpretación, ¿sí? La forma de interpretar se ajusta a las reglas que caracterizan a una disciplina científica. Y también algo que agregan ahí es que la sociología está más consciente, menos sujeta a la manipulación y al control. ¿Esto qué significa? Que nosotros hacemos un estudio que analiza desde distintas aristas y que toma para ese tema, ¿sí?, los datos históricos, antropológicos, científicos, que permiten ampliar la mirada de una manera integral, a diferencia del sentido común que puede caer en una interpretación un poco más lineal, digamos, ¿sí? Entonces, Bauman ofrece estas diferencias entre sociología y sentido común y es lo que así brevemente explica Giddens ahí en el texto. Luego, también habla Giddens sobre cómo son las preguntas sociológicas. Ahí en el texto ustedes van a ver que el autor desarrolla las diferencias entre preguntas fácticas, comparativas, teóricas, ¿sí?, de desarrollo, o sea, distintos tipos de preguntas que sirven para indagar sobre el caso. Siempre que leamos estos textos, no nos vayamos del eje, o sea, estamos leyendo Giddens para entender cómo estudia
una determinada situación en el marco de una sociedad, de un grupo de personas, de la interacción entre un grupo de personas. Entonces, las preguntas sociológicas que tienen estas características sirven para entender y se acomodan según lo que yo necesite investigar en ese momento. Entonces son preguntas, por ahí lo nombro porque esto también a veces lo hacemos como, o sea, están dentro de las consignas del parcial y no se logra entender, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando decimos preguntas sociológicas es cómo la disciplina indaga, ¿sí? Cómo desde la sociología hacemos las preguntas sobre la violencia de género, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Desde lo fáctico, por ejemplo, tenemos en cuenta la estadística, ¿sí? Qué cantidad de casos en franjas etarias de 15 a 20 años en, no sé, en tal lugar, ¿sí? Preguntas fácticas. Preguntas comparativas, puede ser otra, preguntas comparativas, es decir, ¿qué sucede en este caso, en esta sociedad jujeña con el tema, y qué sucedía hace 50 años en la ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Comparativas. Preguntas de desarrollo, preguntas que nos llevan a avanzar en el tema complementando con los aportes de otras disciplinas, porque yo puedo tomar, por ejemplo, para ese tema, aportes de la psicología, aportes de la filosofía, y preguntas teóricas, es decir, preguntas que nos permiten, a partir de lo encontrado, elaborar conocimiento, conceptualizar y decir, la violencia de género tiene estas características en la sociedad jujeña, y a partir de ahí sacamos estos tópicos que nos ayudan a entender que los tres grandes ejes principales son estos, ¿no? Y entonces conceptualizo a un aporte teórico. ¿Qué es lo que, cuando nosotros hacemos esta indagación para entender desde la sociología una problemática, porque hablamos ahí de características estructurales de las acciones? ¿Qué es lo que dice Giddens? Existen, ¿no? Nosotros no es que estamos al aire. Cuando queremos hacer un análisis sobre una problemática, estamos contextualizados en una determinada sociedad. O sea, esto que hacemos, esta forma en que miramos la realidad, tiene que ver con una historia, con lo estructural. O sea, yo estoy mirando la realidad desde mi posición de mujer, de mamá, de profe, de mi modo de pensar, desde mi postura ideológica, desde mi postura religiosa, política, ¿sí? No es algo, no hay una plena objetividad, ¿sí? Entonces, en sociología decimos, nosotros tenemos que ser conscientes desde el lugar en que nos paramos. Esta materia, por ejemplo, podría ser muy distinta, la misma materia, el mismo nombre, la misma carrera, dado por otro docente, ¿no? Por un docente adjunto que sea hombre y abogado y que tenga más de 60, por ejemplo. Sería diferente la forma en que esté encarada la materia, sería diferente la bibliografía que utiliza, sería diferente las preguntas del parcial. Entonces, esa impronta tiene que ver con la posición que tenemos en el mundo. Por eso, esas son características estructurales de las cuales no nos corremos tan fácilmente, ¿no? Somos una historia que se va haciendo cada uno de nosotros. Entonces, al momento de que a ustedes les toque ejercer la profesión, también ese ejercicio se va a realizar desde esa historia que construyeron como estudiantes ingresantes en el 26 a una universidad pública en Jujuy con estas características y con estos docentes, ¿sí? Y a eso le sumamos toda la historia que traen para atrás, las conversaciones en familia, los programas que ven, las lecturas que hacen, o sea, todo eso conforma esa estructura desde las cuales nosotros asumimos la acción, ¿sí? O sea, eso cuando nos dicen, por ejemplo, sos o te haces, diríamos nos hacemos, ¿no? Porque lo estamos haciendo constantemente, ¿sí? Y en eso que nos hacemos, no es tan sencillo pretender una modificación estructural. Por ahí, bueno, esto lo podemos usar un poco con psicología, pero esta posición en el mundo que nosotros tenemos y que es el resultado de toda una historia, desde que nos incorporamos al mundo, desde que
aprendimos las primeras palabras a través de alguien, ese alguien que puede ser mamá, abuela, tío, padrino, alguien, ¿no? Y que nos mostró también una mirada para entender el mundo, nos fue situando de una forma determinada. Entonces eso forma parte de nuestro eje. No es que de un día para el otro, esto que dicen, si te casas conmigo cambio. No, porque uno no se saca la cosa y se pone otra, ¿no? No es que nos cambiamos como cambiamos de ropa. Tiene que ver con la estructura, con cómo miramos la realidad. Por eso es que es muy difícil entender, por ejemplo, por qué yo tengo esta posición política y discuto con alguien que tiene una posición totalmente diferente, y tanto a mí como a ella nos parece algo totalmente incoherente lo que opina uno del otro, por ejemplo, ¿no? O en lo religioso, o en temas controvertidos como, no sé, puede ser lo que generó la legalización del aborto, ¿no? Esto de partir dos posiciones, y dos posiciones con mucho argumento, y con un argumento que para cada una de esas posturas son totalmente válidos y están totalmente justificados. Y eso tiene que ver con que eso forma parte estructural de la base de la persona, ¿no? Alguien que se crió yendo a catequesis, que se persinó todas las noches, que charló con su abuelita sobre religión, que viene con toda esta práctica, ¿no? Y una vez una estudiante, me acuerdo, yo daba clases en secundaria en Tilcara hace mucho, y me decía que hablando, justo cuando se empieza a implementar la ley de ESI, una docente le dijo que de eso no iban a hablar y que lo único que les podía aportar era que el aborto formaba parte de uno de los pecados capitales, creo que, no sé si alguien recordará eso. Bueno, no lo conozco, pero dicen que hay una clasificación de tipos de pecados. Pecados normales, capitales, pecados, no sé, según lo que uno hace parece que tiene un tipo de clasificación, digamos, el pecado. Entonces el aborto se encontraba dentro de los capitales, algo así, como que era gravísimo. Entonces, ¿cómo atraviesa, ¿no? En este caso pensemos a esta docente que está ejerciendo un rol y que institucionalmente tiene que cumplir con una función y con una ley, ¿no? Porque al ser ley yo tengo que aplicar, tengo que enseñar, tengo que tomar los materiales y trabajar sobre el tema, y sin embargo se me atraviesa mi impronta, mi posición, y termino diciéndole que de eso no vamos a hablar porque es un pecado capital. Entonces, en el aula, por ejemplo, se ve mucho de esto, ¿no? Como los docentes muchas veces dejamos escapar, a veces de forma solapada y a veces explícitamente, ese posicionamiento como imposición de lo que debiera ser, ¿no? Porque nos cuesta a veces aceptar que esta mirada que yo tengo es la mía, es mi historia, no necesariamente es la única ni es la correcta. Y eso tiene que ver con la estructura. Igual ya cuando veamos Marx vamos a ver un poco más acerca de la estructura. A partir de esas características estructurales, uno va por el mundo actuando. A partir de esa historia, a partir de esto, de lo estructural, uno va entendiendo, ¿no? Que para mí amor es tal cosa, para mí familia es tal cosa, la idea de trabajo es tal cosa, ¿sí? Pero esto es algo que no solamente es mi posición, sino que es mi posición de época. Yo pienso lo que pienso y hago lo que hago en función del momento en el que vivo. Seguramente mi abuela debe haber tenido otra mirada respecto a lo que es ser pareja, por ejemplo, ¿no? Distinta a la que nosotros podemos tener hoy. Entonces, ahí Giddens dice que lo que nos permite la sociología justamente es tratar de apartarnos un poquito de la inmediatez. O sea, esto que nosotros decimos, pienso así, actúo así, porque tiene que ver con una cuestión estructural que viene de la época, de lo histórico, de lo social, de lo político. Giddens dice que la sociología nos ayuda a apartarnos de la inmediatez de las circunstancias personales. Es decir, que no porque yo opine y haya sido formada de tal forma y haya tenido estas experiencias a nivel familiar, significa que sean las únicas válidas. La sociología nos permite una mirada más integral, multilineal, donde yo analizo
lo histórico, lo económico, lo antropológico, lo político, lo filosófico, para tratar de acercarnos a una interpretación, ¿sí? Tratar de corrernos un poco desde lo personal y hacer una mirada más integral. Entonces dice, la sociología nos permite liberarnos de esa inmediatez, o sea, de esta es mi postura y por eso yo emito esta opinión, ¿no? Porque si no estaríamos cayendo en el sentido común. Ahí Giddens habla de la imaginación sociológica. No sé si vieron que en el texto él dice la imaginación sociológica, está citado como Mills, la imaginación sociológica, pero no hay mucho desarrollo del texto de Mills, lo nombra así como al pasar. Quiero que entendamos un poquito qué quiere decir imaginación sociológica. Porque también la pregunta de parcial tampoco les queda claro, por eso quiero que hablemos. Cuando él habla de la imaginación sociológica, es un concepto puntual de este autor que se llama Charles Mills. El libro se llama La Promesa. Se llama La Promesa porque justamente cuando nace la sociología, recordemos que nace en un contexto donde la sociedad estaba vista como algo caótico, problemático, donde se había perdido el viejo orden, malo o bueno, para la gente de la época era un orden, ¿no? Todo funcionaba así, todos creían en Dios, todos se comportaban de esta forma, no había ningún tipo de cuestionamiento a que la mujer pueda o no pueda votar, por ejemplo, ¿no? Entonces parecía que había un orden. Luego de las modificaciones, a partir principalmente de la revolución industrial, la sociedad empieza a funcionar de otro modo. Entonces, al funcionar de otro modo, se percibe como caótica, como una sociedad en crisis. Entonces, el libro se llama La Promesa porque la sociología nace prometiendo algo que después no puede cumplir. Porque la idea era que la sociología como disciplina iba a traer la solución, ¿no? La respuesta que, por ejemplo, inclusive cuando a Maquiavelo, un sociólogo, le dedica el libro El Príncipe, lo está haciendo justamente como un aporte desde la sociología para tener, digamos, entre comillas, la receta de cómo ser un buen político, ¿no? Sí. Claro, sí. Entonces desarrolla en el libro, ¿sí?, pautas que sirven para administrar una sociedad. Por eso es que la sociología nace con esta promesa de que iba a resolver toda esa imagen de caos, de crisis y demás, lo cual no sucede, que es lo mismo que sucede con la ciencia. Por ejemplo, en algún momento a la ciencia se espera de la ciencia que resuelva todas las problemáticas de la sociedad. Por eso es que el libro se llama La Promesa. ¿Qué es lo que dice sobre la imaginación sociológica? La imaginación sociológica, por favor, cuando vean la pregunta, interpreten el concepto, porque le dice imaginación sociológica. Quiere decir que es una herramienta que tiene la persona que hace sociología para poder interpretar el mundo, ¿sí? No es sociología, sino que es, cuando decimos imaginación sociológica, es como decir, ella tiene imaginación sociológica, ¿sí? Es una herramienta que nos permite comprender el escenario histórico. ¿Qué significa esto del escenario histórico? Cada uno de nosotros circula por distintas órbitas. Fíjense en que ahí dice, los hombres estamos limitados por órbitas. Bueno, fíjense que el texto también está limitado históricamente, porque en todo el texto dice hombres, o sea que no existíamos las mujeres. Entonces, dice, los hombres corrientes están limitados por órbitas en las que viven. ¿Qué significa esto? Nosotros, ¿cuáles serían nuestras órbitas? Por ejemplo, yo tengo una órbita que es el trabajo, otra órbita que es la de docente, otra órbita que es la de mamá, otra órbita que es la de amigo, no sé. Cada uno de ustedes tiene órbitas, ¿sí? Lugares, lugarcitos, pequeños grupos en los que se mueven.
que pueden ser, no sé, un club de fútbol, puede ser que aprendan cerámica, puede ser que vayan a idioma, no sé, ¿sí? Y en esas órbitas uno va construyendo redes en las que intercambia, o sea, no charlamos del mismo modo acá en el aula que si estaríamos al costado de la cancha mirando un partido, ¿sí? Entonces, en esas órbitas uno va construyendo, hay códigos, hay formas de comportarnos, hay formas de movernos, hay formas de vestirnos, hay formas para todo en estas pequeñas órbitas. Y esas pequeñas órbitas van componiendo nuestra estructura, nuestra forma de ser. Cada uno de nosotros, o sea, seguramente, de hecho ya estamos compartiendo una, o sea, una ya tenemos en común. Y seguramente tendremos otras, no lo sabemos, y otras se diferencian. Pero, ¿qué es lo que dice Mills? Cuando nosotros cuando transitamos por estas órbitas, esas órbitas son como autorreferenciales, porque yo me apoyo y me refuerzo en la órbita esa en la que estoy. Porque yo no me siento a hacer grupo y a tomar mate con aquellos que me caen mal, ¿no? Me siento con este grupito con los que algunas cosas en común tenemos, porque escuchamos música, porque nos llevamos más o menos bien, porque queremos de verdad hacer el práctico, porque no lo estamos haciendo con la IA como los de allá, no sé, ¿no? Tenemos cosas en común que nos amontonan, digamos. Entonces me siento cómoda en esa órbita, lo cual está bueno. Es lo que nos pasa con los algoritmos actualmente, ¿no? Nos reafirman, esos algoritmos nos reafirman porque nos van mostrando. Yo entro a una red social y soy feliz porque me muestra lo que a mí me gusta, sin que yo me dé cuenta a veces, pero me están mostrando publicaciones de gente que piensa como yo, música de gente que escucha lo que yo escucho, entonces me va reafirmando y yo me creo que soy re buena, cuando capaz que estoy pensando algo totalmente descabellado, ¿no? Y sin embargo esa órbita a mí me reafirma en mi pensamiento, en mi posición, y me voy sintiendo cada vez más cómodo, porque además yo veo siempre el mismo canal de noticias. Entonces eso que yo en las redes sociales, por ejemplo, me molesta muchísimo de un sector político, ¿no? Y los que piensan como yo también se suman y también comparten y también comentan, ¿no? Y así de una forma enérgica. Después yo lo reafirmo con la tele que veo, lo reafirmo cuando almuerzo con amigos o con mi familia. Entonces me muevo en eso, voy por una línea. Esas órbitas entonces nos van limitando. Y a veces es difícil que yo pueda entender que eso son órbitas, que son formas de limitación, que hay más cosas más allá de las órbitas de las que yo comparto, ¿no? Por lo general no nos salimos de esas órbitas porque es el lugar donde nos sentimos cómodos. Es complicado por ahí juntarse con alguien que piense muy distinto a mí o que tenga prácticas muy diferentes. Entonces la imaginación sociológica nos permite hacer esa conexión, por ejemplo, dice ahí, entre la biografía y la historia, entre yo y mi mundo. ¿Qué significa la biografía y la historia? Cuando nosotros decimos la biografía de alguien, ¿qué es? ¿Qué hay en la biografía? La historia de su vida. ¿Y cómo lo ponemos, por ejemplo, si decimos la biografía de Belgrano? A ver, la primaria, ¿cómo poníamos la biografía de Belgrano? Nacimiento, nombre, el muerte, padre, la madre, la ciudad, madre, padre, estudio, lo que hizo, ¿sí? Así como algo puntual, ¿no? Cada uno si tendría que escribir su biografía, no sé, pondría algo similar, ¿sí? Nació acá, murió acá, estudió esto, entonces, esa es la biografía, esa es la historia personal. La imaginación sociológica nos permite conectar la biografía y la historia. Quiere decir que esto, que es mi biografía, forma parte de una historia más amplia, que esto que a mí me pasa no porque sea yo Soledad Ríos, la mejor del mundo, no, me pasa porque estoy viviendo en este lugar. Si yo viviría en La Puna, capaz que no podría estar dando clases acá hoy, ¿no? O no es que si yo estoy yendo a dar clases al interior, yo doy clases también en San Pedro, si estoy yendo a dar clases al interior y de pronto no puedo llegar porque hay un corte de ruta, no es que Dios me castigó a mí porque me odia y yo me hago el corte, no, tiene que ver con una cuestión contextual, ¿sí?
coyuntural. Le está pasando esto porque hay una situación en la que un grupo de trabajadores está quedando sin trabajo, no se les paga los sueldos, está padeciendo una serie de situaciones y se ven obligados a salir a la calle y quemar los gomas. Entonces, no es que hay algo contra mí. Por eso es que la biografía y la historia es esto, es juntar ambas cosas. Es decir, esto que a mí me pasa porque formo parte de esto más amplio. Esto que yo puedo hacer, lo puedo hacer, esto que yo puedo hacer hoy viniendo a estudiar esta carrera es porque existe una universidad pública. De otra forma, capaz que no estaríamos sentados acá, ¿no? Entonces, la forma de conectar biografía y la historia, ¿sí? El yo y el mundo. La imaginación sociológica permite entonces comprender el escenario histórico, ¿sí? Permite captar la historia y la biografía y la relación que existe entre ambas. Entonces, desde ese lugar también nos ayuda en hacer una distinción entre las inquietudes personales y aquello que es más amplio, los problemas públicos, la estructura social. O sea, nos permite salir de la referencia propia, ¿sí? Salir de decir esto que estoy padeciendo, lo padezco porque soy yo, porque a mí no me quieren, porque no sé, ¿no? No tiene que ver con eso, sino que tiene una explicación en un contexto más amplio que tiene que ver con lo estructural, con lo social, con aquellos problemas que son públicos, ¿sí? Entonces esa es la idea de la imaginación sociológica de Mills, es decir, que la imaginación sociológica es la herramienta que nos da la sociología para poder hacer ese tipo de conexiones, ¿sí? ¿Queda claro? Bueno, queda claro acá, después no sé. Acá siempre todos ascienden con la cabeza. Bien. Después, el texto de Mills habla sobre por qué la sociología es una ciencia. Cuando nace la sociología, o sea, la idea de ciencia estaba puesta en las ciencias naturales. O sea, ¿quiénes eran ciencia, digamos? La química, la biología, la matemática, esas tenían el carácter de científico, ¿sí? Y las disciplinas de las ciencias sociales no eran tomadas como ciencia, o bien tenían que pelear su lugar dentro de lo científico. Entonces, por eso es que Giddens dice, la sociología utiliza métodos de investigación, hace análisis de datos, hace examen de teoría, expone lo trabajado a una discusión lógica, utiliza de modo sistemático la observación, la discusión, crea comunidades de práctica, crea comunidades científicas desde la sociología, usa método de investigación, argumenta desde el punto de vista lógico y racional, o sea que no es un argumento de que esto es así porque sí, sino que hay un argumento racional, objetivo, sistemático, ordenado, apoyado en la estadística, ¿sí? Entonces, desde ahí él va mostrando por qué la disciplina es científica. Bueno, entonces, luego de Mills pasamos a Bourdieu. El texto de Bourdieu es sencillo, si bien da un poco de vueltas, pero lo importante es identificar cuál es el aporte principal. Y el aporte principal está en el título, porque Bourdieu dice que la sociología es una ciencia que incomoda, ¿sí? Bueno, ahora, ¿por qué incomoda y a quién incomoda? ¿Qué se les ocurre? Según lo que venimos viendo, va a incomodar a los poderosos porque da conocimiento a nosotros. Sí. Y Sí. nos hace criticar cosas que por ahí antes no criticábamos y no nos hace. Exactamente. O sea, incomoda principalmente a sectores con poder que no les conviene que
ciertas situaciones sean sacadas a la luz, ¿no? Nos aporta esa imaginación sociológica que nos hace preguntarnos así, ¿por qué esto es así? O sea, como que no todo es autoevidente, ¿no? No todo tiene que estar naturalizado, o esto que está naturalizado lo cuestionamos y nos preguntamos por qué es así y no de otra forma. Esto que veíamos en la lectura del banquito, ¿se acuerdan? Sí. Como en la lectura del banquito se ve muy claramente cómo aquello que hacemos y repetimos y normalizamos se vuelve natural. Y se vuelve natural a tal punto que nadie se pregunta cómo fue, cómo empezó, por qué fue así, si podría ser de otro modo. Es así porque es así. Entonces es como algo autoevidente, ¿sí? Entonces, por eso es que Bourdieu dice, la sociología es una ciencia que incomoda. Incomoda justamente porque viene a hacer este tipo de preguntas, ¿sí? Viene a cuestionar, viene a destapar aquello que estaba oculto, viene a mostrarnos que esta problemática, ¿no? Que a lo mejor decíamos desde el sentido común, vemos un caso de violencia de género como algo aislado, ¿no? Y decimos en el barrio pasó esto y podemos quedarnos en la conversación del tema y nada más. Desde la sociología podemos darnos cuenta que se suma a otros 120 casos que vienen sucediendo hace 5 años en el barrio, ¿no? Y que tiene que ver con faltas de políticas públicas sobre el tema, que tiene que ver con el desgaste del sistema de salud, que tiene que ver con los contenidos que no se están trabajando en el sistema educativo, ¿no? Entonces nos hace mirar algo más amplio, no es responsabilidad del policía del barrio o de la mamá de la chica de la que le pasó y que no, sino que tiene una estructura por dentro. Por eso es que dice que es una ciencia que critica, que revela cosas ocultas. El tipo de ciencia social que se puede hacer depende de la relación que se tiene con el mundo y la posición que ocupamos en el mundo. Volvemos a lo que decía Giddens. Nosotros indagamos, escribimos, producimos conocimientos desde esa posición, ¿sí? Por más objetividad que nos proponemos, siempre va a atravesar la subjetividad. Desde el mismo momento en que yo digo, quiero investigar sobre la legalización del aborto y no sobre este otro tema, ya estoy haciendo una opción de valor, ¿no? Ya estoy haciendo una opción de valor desde el momento en que elijo el tema. Entonces, porque esa elección del tema tiene que ver con una mirada propia. Entonces, por eso es que dice que el tipo de ciencia social que hagamos va a estar relacionado con el mundo en el cual vivimos. Y cuando se le pide, en algún momento del texto, se pregunta sobre la utilidad de la sociología. O sea, ¿para qué sirve la sociología? Y ahí el autor dice que si nosotros les pedimos que sirva para algo, es pedirle que esté al servicio del poder. Porque la disciplina no necesita ser útil en los parámetros actuales que nosotros vivimos. O sea, si hoy diríamos que la sociología tiene que ser útil a esta sociedad capitalista y neoliberal, ¿qué aporte le estaríamos pidiendo? ¿No? Entonces no necesita ser útil en ese sentido, sino que, porque si no termina atada al poder. Por eso es que la sociología va por otras ramas para cuestionar justamente eso que parece evidente. Por eso, finalmente, en el texto dice que la función que tiene, la función científica, el aporte que puede realizar, es el de comprender el mundo social asumiéndose que no es neutra, ¿sí? No es una disciplina que sea totalmente objetiva y neutra, ¿sí? Porque cuando escribimos, investigamos desde un lugar determinado. Bien. Profe, Sí. ¿podría volver a explicar sobre la utilidad de la sociedad? ¿Perdón? ¿Sobre cuál? La utilidad de la sociedad. La utilidad. Bien. Cuando en alguna parte del texto dice si la sociología es útil, ¿para qué sirve la sociología? Incluso hay un texto que se llama así, de Duet, que lo leíamos antes, recuerdo, se llama ¿Para qué sirve el sociólogo? Y ahí
Bourdieu dice que pedirle que la sociología sea útil significaría que esté al servicio de, o sea, que escriba, que interprete, que entienda un aporte para el funcionamiento, por ejemplo, de la sociedad actual. Entonces, eso sería ser útil a los objetivos de un determinado sector, ¿no? Por ejemplo, entender qué es lo que está sucediendo con los medios de comunicación, qué es lo que está sucediendo con algún tema que se nos ocurra. Pero esa utilidad, ¿no?, en términos de funcionamiento, de aporte, termina siendo atado a un sector al que le interesa que se muestre de tal forma. Por eso es que la sociología dice que tiene que apartarse de la idea de utilidad. Es una ciencia reflexiva en sí misma, como la filosofía, ¿sí? Es una ciencia que aporta al debate, no necesariamente a conclusiones definitivas, sino al debate, a la interpretación, ¿sí? Pero, sin embargo, al principio usted dijo que la sociología, o sea, esa utilidad también tiene que ver con el nacimiento. Usted dijo que la sociología nació buscando un orden para restablecer el orden. Entonces, aunque hoy se despegue de esa utilidad, sí, sin embargo, su concepción tiene que ver con esa utilidad. Sí, la concepción de la psicología, como dice acá el compañero, está atado a eso. Por eso es que el texto de Mill se llama La promesa, porque como que nació prometiendo que iba a resolver todo, pero después no lo pudo hacer, ¿sí? Porque nace con esa impronta, con ese pedido que se le hace de que nos dé como si fuera una receta, que nos dé el paso a paso para que la sociedad funcione claramente. Y no lo va a hacer. No lo va a hacer. Nos puede ayudar a comprender el funcionamiento social, a comprender, a interpretar, pero no a resolver todos los males sociales. Sí, perdón, tenía una... Cuando habla, dice que lo que buscaba la sociología era brindar herramientas y un paso a las personas necesarias. Si hablaba de los agentes, decía que tenían el conocimiento sociológico, los agentes podían dominar. Exacto. Y la sociología abre el paso, dice ahí lo que aporta el compañero, para poder entender lo que sucede. O sea, es habilitar el diálogo en sí, ¿sí? Es poder habilitar el diálogo para la interpretación de aquello que nos pasa. Siempre situado, como dice Giddens, en un momento histórico determinado. Porque esto de lo que nosotros hablemos desde el punto de vista sociológico, no sé, sobre la baja de imputabilidad, va a tener que ver con el contexto en el que estamos viviendo. Va a ser un aporte de la sociología para entender ese tema, pero ahora, en esta coyuntura. Quizás dentro de 50 años la postura sea diferente, ¿sí? Entonces siempre que hacemos referencia a los aportes que puede hacer, lo hacemos en relación al contexto histórico, al momento político, social y demás. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. No sé si los que están conectados... Sí. Entonces, si dijéramos que la psicología es útil para comprender el comportamiento de las personas en sociedad, ¿está mal dicho o no? Perdón, no logro escuchar. A ver si me... más fuerte. Entonces, si dijéramos que la sociología es útil para comprender el comportamiento de las personas en sociedad, ¿está mal dicho o no? Sí, la sociología ayuda a comprender el comportamiento de las personas en la sociedad. Eso es. Sí. Sí, no nos quedamos con el comportamiento solamente, porque si no estaríamos hablando de la psicología, ¿no es cierto? Entonces decimos en sociedad, pero también le agregamos el comportamiento de las personas en relación a otros, o sea, la interacción y en sociedad. A una necesidad conjunta, sería. Porque es mi comportamiento en relación al grupo y en contexto, ¿sí? Porque si me quedo solamente con mi comportamiento, me está faltando la idea justamente de lo social,
porque la sociología se ocupa de las interacciones de las personas con el grupo en un contexto. ¿Se entiende? Bien, gracias por la pregunta. Bueno, entonces, esto no. Vamos a ver un poquito de Nehambi. Está bueno el texto porque nos ayuda a pensar en esto de la desnaturalización, ¿sí? ¿Qué es lo que dice la autora en el texto principalmente? Dice que vivimos nosotros en una construcción social. Esto que para nosotros entendemos como lo que significa ser varón, ser mujer, ser estudiante, ser profe, ser, no sé, mamá, hermana, amiga, amigo, lo que fuera, esto es lo que para mí significa una relación de pareja, una relación de amistad, una forma de trabajar, es una construcción social que se va reforzando en la vida cotidiana, ¿sí? Y que llegamos a tal punto de que parece algo evidente, algo de lo que no nos preguntamos, que nos levantamos todos los días, nos echamos los dientes, desayunamos, salimos, trabajamos, volvemos, comemos, dormimos, charlamos, no sé, ¿sí? Dormimos y así. Entonces vamos día a día girando en la ruedita, girando, repitiendo, y eso se va asentando como lo cotidiano. Y llega un momento en el que ya ni me pregunto por qué estoy haciendo esto que estoy haciendo. O de pronto pasaron 10 años y veo a mi pareja y digo, ¿qué hago acá? ¿No? Y sin embargo, todos los días repitiendo, pasa. Entonces, ¿sí? Somos el fruto de una construcción social que en esa vida cotidiana se va reforzando en el día a día, porque no es que solamente yo hago esas acciones y por eso se refuerzan. Esas acciones que yo hago individualmente se refuerzan con ese ejemplo de mi mamá, con las palabras de mi vecina y de mi abuela, con la letra de la música que canto todos los días, con, no sé, el programa que veo, con lo que charlo con mi amiga. Entonces, eso se va reforzando y en esa vida cotidiana, en realidad, estamos hablando de acciones que son pautadas, ¿sí? Que están preestablecidas, porque además tenemos una serie de normas que nos indican que nos tenemos que comportar de tal forma, ¿sí? Nadie nos dice que no podemos entrar a posar acá en bikini. Sin embargo, a ninguno se nos ocurriría llegar así, ¿no? Y no hay alguien que si entran así les diga no, no van a entrar. Pero hay pautas, ¿sí? Hay pautas que se fueron asentando. Entonces tiene que ver con una construcción social. Incluso las necesidades biológicas, dice Márquez, tienen que ver también con una construcción social. Muchas veces no decimos tengo sed, decimos tengo sed de, ¿no? Cuando estamos hablando tengo sed, estoy haciendo la imagen de que tengo sed de una coca, tengo sed de una cerveza, no sé, ¿no? O cuando eso que dicen te veo y me da sed. ¿Tiene que ver o no? Porque la cuestión no es algo biológico. O sea, yo lo estoy viendo a él que me junto todos los sábados y tomamos una cerveza, entonces yo veo y asocio, ¿sí? Bueno, entonces dice, todo es construcción social, incluso comer, incluso dormir, porque la música, claro, pero las necesidades que parecen primitivas, básicas, biológicas, ¿no? Son parte de una construcción social también, ¿sí? Porque están atravesadas por la subjetividad, están atravesadas además por la estructura económica. Uno pone sus limitaciones en función de lo que en el día a día puede vivir. A mí no se me ocurre decir, ay, tengo hambre todos los días almuerzo en shopping, porque yo sé que no me da el bolsillo. Entonces, ni siquiera se me pasa eso por la cabeza, porque ya hay una limitación de mi órbita, ¿sí? Porque yo me muevo acá, sé hasta dónde llego. Entonces, es una construcción social. Por eso es que dice la autora, lo que vamos haciendo en la vida cotidiana es parte de una construcción social. Hasta las cuestiones más básicas de la vida de las personas son construcciones. Sí. ¿A esto es lo que se refería con sustrato biológico? Sí, sustrato biológico. Bien. ¿Eso? Bien. Claro, o sea, nosotros tenemos, es distinto un perrito que tiene sed y toma agua,
de donde sea, como sea. En cambio yo digo, me muero de sed, pero no quiero eso, yo no tomo eso, yo no tomo agua, ¿no? Entonces está atravesado por la subjetividad, por la historia y demás, por eso todo tiene que ver con una construcción social. Para nosotros la idea de ser, la idea de niñez, por ejemplo, ¿no? Tiene ciertas características. Si analizamos la idea de niñez en una tribu africana, seguramente va a tener otras características. O sea, que no existe un modelo único de niñez, es construcción social. Y actualmente se está cuestionando mucho la idea de totalidad. Por ejemplo, antes decíamos la iglesia, la familia. Hubo momentos totalitarios, ¿no? Decíamos la familia y alguien se imaginaba mamá, papá, 2 hijos, 3 hijos. Hoy hay distintos modelos, ¿no? Eso tiene que ver también con el contexto y el tiempo y el espacio Exactamente. que se ubique, tanto la noción de familia como lo que sea el plan. Claro, cómo se construye la noción de familia, o en las propagandas, cuando vemos, por ejemplo, la idea de familia. En algún momento las propagandas, la idea de familia era no solamente mamá, papá y 2 o 3 hijos, sino que además tenían roles bien definidos, ¿no? Era la mamá que estaba cocinando, el papá que llegaba del trabajo, los hijitos jugando con él. Hoy, e incluso la idea de familia era de una pareja heterosexual. Hoy en las propagandas vemos que eso no es así, porque estamos en otro momento histórico. Entonces, cuando hablamos de esto que se construye, tiene que ver con el momento de época. Perdón, está hablando de las ideas totalitarias. Cuando nosotros decimos la sociedad, en otros momentos la sociedad nos permitió, inclusive desde la sociología, decir, bueno, vamos a analizar la sociedad jujeña. A ver, ¿qué vamos a analizar? Cuestiones demográficas, culturales, costumbres, no sé, ¿sí? De la sociedad jujeña. Hoy, ¿cómo describirían, por ejemplo, si viene alguien de otra provincia, cómo describirían a la sociedad jujeña? ¿O cómo describirían que somos los jujeños, las jujeñas? ¿Cómo somos? A mí personalmente, por experiencia, cuando fuimos a Buenos Aires con mi hija, por ser una señora de ella, acá todavía nos conocían nosotros como indios, que vivían en Choza. Claro. Cuando en realidad ellos, cuando vinieron para acá, se dieron cuenta que ven, de acá, no que son igual que ellos, tenemos departamentos, tenemos vehículos. Claro. Pero si alguien nos pregunta, a ver, ¿cómo son los jujeños? ¿Qué dirían? Alegres, esteros. ¿Qué más? Hablan lento. ¿Qué más? Cálidas. Yo considero que si nosotros hacemos una diferencia con las personas de Buenos Aires, es mucho más juiciosa, ¿no? Comparado con nosotros. Creo que ahí también podríamos tomarlo. Bien. Seguramente es más tranquilo. Más tranquilo. A la hora de hablar, es más pacífico, ¿no? Sí. También el tema, ¿no? de la tecnología que tiene, por ejemplo, culturalmente, si nosotros recibimos un buen trato, generalmente como que se da un regalo, ¿no? Sí, sí, la generosidad, la calidez, la tranquilidad, cordialidad. Bien. Bueno, pero ¿qué pasa si decimos que esto estamos pensando personas seguramente de más de 20 años? Nos dirán lo mismo chicas, chicos de 14, 15, que son tranquilos, que son calmos, que son así. Nos dirá lo mismo una chica de esa edad que vive en Sucres o un chico de 30 que vive en Ledesma u otro que vive, o no sé cómo vive alguien en Fraile. Pensarán, todos se describirán todos de esta forma, todos tranquilos, todos cálidos, todos así. No, porque son distintas formas de vida en nuestra parte. Distintas formas. Claro, entre Fraile y Libertador ya hay diferencias. No todos somos fiesteros. Claro. Y en Fraile está la fuente de producción del tomate. Entonces, eso creo yo que también habrá generado alguna diferencia. O la sociedad de Tilcara, por ejemplo, con tanto turista que se asentó y que se fue modificando. Bueno, entonces acá
en una pequeña provincia ya vemos que es difícil decir esta es la sociedad jujeña, porque lo que decimos en realidad no alberga a todos. Esto que nosotros estamos describiendo nos describe a nosotros, que tenemos cierta edad, que estamos estudiando en la universidad, que tenemos determinadas condiciones, pero no describe a todos. Por eso es que actualmente se habla más en la sociología de grupos sociales y no de sociedad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de sociedad es difícil hacernos la idea, o incluso peligroso pretender que vamos a imponer una idea de sociedad, sino más bien debiéramos hablar de grupos sociales. Entonces, a ver, este grupo social tiene estas características, ¿sí? ¿Qué más? Espera. Entonces, en función de esto, en función de lo que nosotros vivimos, experimentamos en el día a día, construimos y demás, la idea de lo normal depende del contexto. O sea, lo que para esto es lo que dice Nehamky, ¿no? Lo que para mí es normal, por ejemplo, en una relación de pareja, está atado al contexto, al momento histórico, a lo político, a las normas que me establecen, porque esto que para mí es normal es lo que yo aprendí desde que me enseñaron, ¿no? Desde muy chico. Para mí lo normal es, no sé, que tengo que llegar a clase a determinada hora, pero para aprender eso, desde que iba al jardín de infantes, me enseñaron en esta sociedad que hay un horario de entrada, que hay un timbre, que hay una sanción si llego tarde, que hay media falta, o sea, me fueron de a poquito apuntalando esa idea de distintas formas, con un reto, con una cosa, con otra, hasta que para mí hoy lo normal es que si la clase empieza a las 5, yo voy a las 5, ¿sí? Pero no es que nos despertamos con más de 20 años y decimos voy a cumplir el horario. No lo cumplimos, sino que lo construimos desde que empezamos el jardín de infantes. Entonces para mí hoy lo normal, o si tengo que ir a trabajar, sé que tengo que cumplir horario. Pero eso se construyó a partir de la socialización primaria y secundaria por la que fui atravesando, ¿sí? Porque ahí fue donde aprendí que incluso hay momentos hasta para ir al baño. Por eso es que la autora dice que hasta lo biológico está atravesado por lo social. Porque de pronto, antes de los 4 o los 5 años, uno hace libremente y sin embargo, una vez que se institucionaliza, sabe que si estoy en el aula en determinado lugar, no puedo levantarme y salir como si nada al baño, ¿no? Hay tiempos para comer, tiempos para jugar, tiempos para ir al baño, tiempos para estudiar, tiempos para todo, y esa cronología que se va armando en las instituciones está claramente asentada, ¿sí? Y eso que nosotros vamos aprendiendo con jueguitos desde el jardín de infantes y se va reforzando en el día a día hasta llegar acá, es lo que de pronto ya se nos metió tanto que es lo normal, ¿no? Es la idea de lo normal, es la idea que para nosotros esto es lo normal, pero que no necesariamente o no para todos va a ser lo normal. La idea, no sé, de una familia, por ejemplo, de un niño de 10 años que de pronto llegue con un celular que no es suyo a la casa. En un tipo de familia le van a decir, lo van a acompañar, que devuelva, que pregunte, lo van a retar, le van a enseñar, y en otro tipo de familia puede ser celebrado incluso, ¿no? Llega un niño y dice, bueno, qué bueno que encontraste, a ver, lo vemos, no sé. Entonces, lo que para nosotros es normal, no siempre es normal para el resto, y eso es construcción social. Por eso es que en la transformación, la cultura no solo le permite, dice acá, al ser humano que se adapte al entorno, sino que también hay espacio, o sea, siempre hay una ventanita, porque si no habría una ventanita para el cambio, nos estaríamos comportando de la misma forma desde hace 100 años, ¿no? Entonces, así como está institucionalizado, así como eso se hizo carne, Bourdieu habla del hábito, por ejemplo, creo que no lo vemos nosotros este año, el concepto, ya me veo. Pero Bourdieu habla del hábitus, ¿no? Que dice que es la institución hecha carne, porque es todo eso que se aprendió de afuera, las normas, las prácticas, los ejemplos,
lo que miramos y todo lo demás, que lo incorporamos de tal modo que actúa en nosotros como si fuera algo propio, como si fuera una decisión, ¿no? Y en realidad eso que a nivel personal nosotros estamos ejerciendo cuando damos el asiento a alguien, cuando nos persignamos afuera de una iglesia, cuando, no sé, esas prácticas que para nosotros son normales y que fueron incorporadas, tiene que ver con eso que está instituido en nosotros, ¿no? Pero también siempre hay espacio para lo instituyente, para eso que se puede ir sumando poquito a esa práctica, porque si no, no habría cambio. Por eso es que habla de la transformación, porque el solo hecho de convivir nos permite a nosotros pequeños cambios. O sea, ninguna revolución se da de un día para el otro. Por más que nosotros estudiamos que la Revolución Francesa en el 1789, sabemos que no es que la gente en Francia se levantó ese día y dijo, vamos hoy, hagamos esto y mañana es otra cosa, ¿no? Esa fecha es el resultado de una serie de situaciones previas, de otro tipo de conquistas, de otro tipo de luchas, de conversaciones y demás que llevaron a que en determinado momento esto ocurra, ¿sí? Pero forma parte de un proceso, en lo social todo es proceso. Entonces, como forma parte de un proceso, hay lugar para la transformación social también. O sea, quiero que quede esto claro porque estamos hablando mucho de lo normal, ¿no? De lo normal, de lo naturalizado. Y si nosotros decimos que todo es naturalizado, que todo es normal, todo es autoevidente, no habría lugar para el cambio. O sea, nos quedaríamos con esto por siempre. Entonces, en la transformación siempre hay un espacio de a poquito, para una idea nueva, para un cuestionamiento, para algo que nos haga pensar que esto, como el banquito, ¿sí? Que puede ser mirado desde otro lugar, de forma distinta. Entonces, la idea del banquito tiene que ver con esto. Cómo en eso que parece autoevidente, la sociología puede aportar al cuestionamiento para mirar de otro modo. Ahí la autora habla también un poco del sentido común que hace la diferencia Duvet de sociología y sentido común, pero lo que dice es cómo el sentido común nos atrapa muchas veces en algo que nos hace convencer de que esto es así y que no hay otro modo, ¿no? O sea, cómo el sentido común nos impide a veces mirar otras posibles realidades, desde lo familiar, desde las prenociones principalmente. Desde lo familiar, en la repetición que hacemos de manera constante, hasta el punto de que las cosas se vuelven invisibles, ¿sí? Hasta el punto de que algunas situaciones, como decíamos el otro día, tanto renegué y de pronto me veo siendo igual a mi mamá, ¿no? Tanto que renegué que decía, ¿por qué mi mamá es así, verdad? Y yo como mamá estoy haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, se nos escapa, por más que uno sea consciente, se nos escapa, porque en esa repetición se nos va sentando. Y tiene que ver con la vida cotidiana. Y cuando decimos las cosas son como son, por ejemplo, recuerden lo que pasaba antes de la Reforma Protestante. La Iglesia posibilitaba que la realidad, muchas de las respuestas a la realidad sean autoevidentes, ¿no? Esto no se cuestiona, la fe no se cuestiona, es así porque es así. Entonces, eso ayuda a que la falta de interrogantes vaya afianzando el sentido común. También están las prenociones, o sea, aquello que ya viene dado, que ya está legitimado socialmente. O sea, ¿quién se animaría a cuestionar la enseñanza, el ejemplo, no sé, de mi abuela, por ejemplo, ¿no? Porque tiene un poder en sí mismo, inclusive hasta la palabra de un docente, que podemos estar equivocados, pero como decimos, no, el profe era una eminencia reconocida por toda su trayectoria y nos enseñó tal cosa, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con esas tipificaciones, con eso de
que hay palabras autorizadas, digamos, ¿no? Esto es así, porque lo dijo tal persona. Son esos saberes que ya vienen preconcebidos, esos que ya vienen legitimados. Entonces, la sociología actúa ahí, y esto tiene que ver con lo que dice Bourdieu, con el tema de la sociología como una ciencia que incomoda. Actúa como un intruso, ¿no? Actúa metiéndose, preguntando, mirando, destapando qué hay por detrás, viendo qué otras variables atraviesan la situación, y la idea es romper lo cotidiano. Puede ser, podríamos poner al chismoso en una posición científica social. Bueno, sí, en algún momento había un power que yo tenía que decía algo del chismecito, porque claro, también tiene que ver con esa necesidad de indagar, de preguntarnos, a ver por qué pasó, de dónde viene. La pregunta filosófica del niño, ¿no? Que vemos en filosofía, cuando el niño a todo le pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué esto y por qué? Y nosotros por ahí decimos desde nuestro lugar de adulto, esa pregunta no tiene sentido porque para nosotros es autoevidente. O sea, ¿quién se va a preguntar por qué en este horario hay clases, por ejemplo? ¿No? Es porque sí. Bueno, tiene que ver con eso. ¿Qué más? Bueno, vamos a hacer una partecita de Foucault, que no lo vieron, que está el texto en el aula virtual. No es tan extenso el texto, en realidad el libro sí es súper extenso, pero lo corté para que veamos esta parte. Así que lo que está es para la lectura, ¿sí? El texto que está subido es para la lectura. Y en otros casos, de paso hago la aclaración, en otros casos de que encuentren libros completos, fíjense que al momento de subirlo, yo en el título le pongo 18 a 35 o así, ¿sí? Entonces, si dejo el libro completo, es porque por ahí el libro les puede servir, porque por ahí a lo mejor no terminaron de entender la idea, y leen una hojita más y lo entienden, o van al primer capítulo, o leen la primera página de la introducción y lo entienden mejor. Entonces se lo dejo completo, pero les señalo de qué página está qué página. ¿Bien? Fíjense cuando descarguen, miren el texto que tiene señalado. En este caso el de Foucault no subí completo, si alguien lo necesita lo tengo completo, pero subí solamente el recorte de lo que vamos a ver, que en esta parte habla del panóptico, que tiene relación justamente con esto que estamos viendo. El panóptico no es un concepto en sí de Foucault. Ahora vamos a ver partes de Bentham, perdón. Cuando hablamos de este texto, o sea, ¿por qué ponemos este texto en la unidad 1? La idea es entender el aporte que hace este autor para poder interpretar el uso del poder en la sociedad, ¿sí? Esto de que nosotros vamos por la vida creyendo que andamos libremente y que decidimos y que, ¿sí? En realidad estamos viendo que existe otro trasfondo, que existen normas preestablecidas, que existen órbitas en las que nos movemos, que existen formas de encauzar esa realidad, que lo que les decía hace rato, esto de que nosotros, de que ustedes hoy cumplen un horario, no es porque son re buenos cumplir el horario, es porque desde que tenían 5 años hasta acá se los fue adiestrando para que sepan que hay que cumplir un horario, ¿sí? Bueno, entonces todo esto Foucault hace un análisis acerca del poder en la sociedad, cómo es el ejercicio del poder en la sociedad. Y la idea del panóptico, les paso al gráfico y después vuelvo. La idea del panóptico, el concepto, o sea, si lo veíamos gráficamente, el panóptico es esto. En una cárcel, ¿no?
la forma de organización arquitectónica, digamos, de una cárcel era con una forma como de rulero, como se ve abajo, donde en la parte central existe, ¿no?, un faro que alumbra todo alrededor, todas las celdas están dispuestas así, y de ese modo permite el control con un mínimo esfuerzo. O sea, una persona parada en el centro, un faro que ilumina todo el resto y que permite tener una visión amplia de todo lo que sucede. Esto como el ojo del gran hermano, digamos, ¿no? Que mira todo, digamos, que mira todo. De antes también tienen esa disposición. Sí, Sí. las aulas alrededor y el patio en medio. El patio en medio. Mirar en Claro. La dirección, apenas entrar, el primer lugar es la dirección. Bueno, en la arquitectura ahí podemos ver cómo funciona la idea de poder, o sea, quién está puesto en primer lugar, ¿no? La imagen del director, la idea del patio, como decir, la organización de ese modo. Entonces, esa forma de organización tiene que ver con el ejercicio del poder. O sea, estas personas que saben que permanentemente están siendo observadas, ¿no? Saben que la vida de ellos pasa por el control de alguien más, ¿no? Entonces tienen que ajustarse a las normas de funcionamiento y, bueno, mucho más en la idea de la cárcel, que es donde está el concepto, o sea, parte desde ahí. Tiene que ver con la vigilancia, ¿sí? Claro, sí. Es la vigilancia, ¿no?, ubicada, además el poder tiene un lugar central, ¿sí? Entonces ahí ya estamos posicionando a alguien en un lugar central. Desde ahí, desde su óptica, mira a quienes están en la periferia. Las personas están recluidas a ese estado, además conscientes de saber que están siendo observados todo el tiempo, que están siendo controlados. Es el control de los cuerpos. Están constantemente siendo visibles para ese otro que los controla, ¿sí? Tienen una garantía de funcionamiento del ejercicio del poder. Nosotros acá no sé, por ahí alguien se esconde y garabatea la pared y nadie se entera. Acá hay un ejercicio del poder de forma clara, del cual la persona no puede escapar, ¿sí? Entonces, el sujeto se convierte él mismo, o sea, él mismo responde al sometimiento de ese poder. Ante ese poder el sujeto se somete porque sabe que constantemente va a estar siendo controlado. Entonces, si esto pasa diariamente, llega el punto, si volvemos a lo que estábamos hablando de los textos anteriores, llega el punto en que al principio la persona se ajustará porque sabe que está siendo vigilado, pero después llegará un momento en que va a estar totalmente sometido y va a responder a eso. O sea, que no se va a salir de la pauta de lo que está preestablecido, porque en su cotidianidad se acostumbró todos los días a que eso fuera de esa forma. Entonces, ahí, cuando habla del ejercicio del poder, Foucault lo podemos ver en distintas instituciones. Podemos pensar claramente cómo en nuestras órbitas se lleva a cabo el ejercicio del poder, y no siempre de manera explícita. O sea, ¿cuáles serían los brazos del Estado? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuáles serían los brazos del Estado para garantizar el ejercicio del poder? La policía es el principal, ¿no? Ese es como de manera explícita. O sea, estamos en una manifestación y vienen y nos tiran agua. Bueno, la policía como de forma explícita. Pero ¿qué otro brazo del Estado garantiza el ejercicio del poder? Garantiza el orden, la justicia. ¿Qué más? ¿Qué otro? Las instituciones como cuáles. Sí, la penal. Sí, pero ¿qué más? Estamos siendo muy formales.
piensen en otras cosas. Hay formas de ejercicio de poder que la vivimos y la padecemos todos los días desde que nacemos. La familia, sí, como institución, trabajo. La escuela, principalmente la escuela, es la mano más efectiva del Estado para garantizar el ejercicio del poder. Es el brazo más largo que la policía inclusive, porque fíjense que nosotros en las aulas nos encontramos de manera obligatoria y de manera masiva desde que tenemos 4 hasta que terminamos la secundaria. Hasta la secundaria es obligatoria, ¿no es cierto? Por ley es obligatorio. O sea, yo sí o sí tengo que mandar a mi hijo, no puedo decidir si lo mando o no. Hasta el nivel secundario es obligatorio. Entonces, en las aulas es donde el Estado tiene la forma más exitosa de ejercicio del poder. Porque lo que nosotros aprendemos, ¿quién decide, por ejemplo, sobre lo que se aprende en historia argentina? Eso tiene que ver con los cánones, ¿no? Con lo que el Ministerio de Educación va bajando. Claro. Los cánones educativos que se requieran en esa época determinada. Exactamente. La historia se denomina historia de relatos. Historia relato, sí. Pero, a ver, ustedes lo que están aprendiendo como contenidos para ser abogados algún día. ¿Ustedes creen que los contenidos de sociología del derecho los elijo yo? No. Hay un plan de estudios que tiene contenidos mínimos preestablecidos para cada una de las materias. Contenidos a los cuales los docentes estamos obligados a enseñar esos contenidos. A eso le podemos agregar otros, a eso lo podemos enseñar con distintas bibliografías, pero yo no puedo dejar de enseñarles, por ejemplo, los clásicos de la sociología, porque eso está puesto en los contenidos mínimos del programa. Que se entiende por qué, ¿no? Porque yo tengo que garantizar que los contenidos que ustedes aprenden sean los mismos que está aprendiendo un estudiante en Córdoba o en Buenos Aires, y que además esa formación que ustedes reciben como abogados les sirva para ejercer en todo el territorio nacional e inclusive en otros países, ¿sí? O sea, tiene una razón de ser. Profe, ¿Sí? de hecho, o sea, la educación surgió para homogeneizar, digamos, la sociedad de manera como estructural a que respondan al poder del Estado. Exactamente. Cuando vemos la constitución de los estados nacionales, vemos las primeras escuelas normales, luego el Colegio Nacional, Sarmiento, Mitre, esta idea romántica que se nos manda sobre Sarmiento y los delantales blancos y la persona que nunca faltó a la escuela, es una forma de romantizar la imposición y la homogeneización que excluyó además muchos otros colores. Es la imposición de una mirada de sociedad, ¿no? Sí. Sería homogeneizar o adoctrinar. La idea de la educación pública, el nacimiento de la educación, principalmente en el caso de la primaria, era homogeneizar. O sea, principalmente tenía el objetivo de homogeneizar. Ahora, el adoctrinamiento, eso ya va por otra vía. Pero en esa homogeneización, lo que tenemos que pensar es quién dice qué es lo que hay que homogeneizar. Por ejemplo, cuando se toman pruebas estandarizadas a nivel nacional sobre lengua y matemática en el 5º año de secundaria, todos los colegios del país en el mismo día, ¿quién establece sobre qué contenidos se les va a evaluar a esos estudiantes? ¿No? O sea, seguramente hay un Ministerio de Educación a nivel nacional que dice tienen que saber estos contenidos. Por ejemplo, yo trabajaba en algún momento en Guacalera y los chicos sabían muchísimo porque trabajaban en la finca y tenían saberes diferentes a los que se evaluaban. Entonces yo digo, si de pronto se evaluarían contenidos vinculados a esto, al resto del país, seguramente a Buenos Aires le iría mal, ¿no? Entonces, ¿qué nivel de estandarización se impone? Eso tiene que ver justamente con el ejercicio del poder. Cuando se deciden los contenidos mínimos de una carrera, cuando se deciden los contenidos mínimos del nivel secundario, del nivel primario, hay ahí un perfil. Estamos formando un determinado ciudadano, ¿sí?
No es casual que según los distintos momentos históricos, los distintos gobiernos, se ponga más énfasis en algún momento en las ciencias sociales y en las humanidades, en otro momento en las ingenierías. Por ejemplo, las becas Belgrano, ¿a qué carreras refuerzan? Que son becas muy buenas. No refuerzan a pedagogía, sociales, refuerzan las ingenierías, porque es el modelo de país que se está pretendiendo apuntalar en un momento determinado. ¿Sí? Lo mismo si ustedes recuerdan los libros de lectura con los que aprendieron las primeras letras, seguramente ahí no se enseña solamente mi mamá me ama, ¿no? Se enseña un modelo de familia, un modelo de sociedad, un modelo de ser, ¿sí? Hay un artículo muy bueno que lo tengo guardado hace muchos años, es de una pedagoga que analiza justamente los libros de alfabetización. Hay un momento, por ejemplo, el nene en el 45 al 50, libro de primer grado, donde la imagen decía, estamos muy felices porque por fin vamos a conocer el mar, y la idea, la imagen de un nene jugando en la arena, del mar, que no está solamente siendo una imagen o una lectura sencilla de que una familia trabajadora conoce mar. Está diciendo que a partir del peronismo las vacaciones son pagas y el trabajador puede ir a conocer el mar, ¿no? En otro momento, otro momento histórico, muestra mamá cocina la rica masa mientras papá llega del trabajo. O sea, ¿cuál es la función de mujer? ¿Cuál es la función de hombre? ¿Sí? Entonces, los libros de texto transmiten mucho más que palabras, mucho más que las primeras letras. Por ejemplo, el Catón Cristiano, que es el libro con el que aprendieron nuestros próceres, por ahí googleen, porque está, yo lo fui descargando de a poquito, el libro completo no lo vamos a encontrar, pero están ahí como fotos de hojas sueltas. En ese texto dice, obedecerás a tu maestro porque él está en lugar de Dios. Si te debiera propinar castigo físico, lo llevarás con honradez y sin gritar. Entonces, bueno, habla de la función del docente. Fíjense cómo pasamos los docentes de estar en lugar de Dios a la actualidad donde nos pueden quemar el pelo, nos pueden, no sé, insultar, un montón de cosas y pagarnos 2 pesos. Entonces, eso tiene que ver con una posición histórica de una sociedad, de qué lugar legitima como importante, ¿no? Claro, aportan, hoy aportan mucho a la... Sí. Sí. Pensaba en el libro del decálogo de una esposa, enseñaba cuáles eran las pautas que debía cumplir una esposa al momento de contraer el matrimonio y cómo debía atender el hogar, la familia, al hijo para ser eficiente en su vida. Claro, ¿qué significaba ser una buena mujer? ¿No? Según ese. Incluso un tipo de cocina, profe, como el de, bueno, hay una cocinera argentina que es muy famosa de la época de la abuela, Petrona de Gandú, o algo así, el decálogo del libro hace como una serie de pautas también de cómo atender, de cómo servir la mesa, cómo atender a los comensales en función de tu rol de mujer. Claro. Sí. Un libro de cocina rescata. Sí. Un libro de cocina dedicado a la mujer, porque la mujer es la que está en la cocina, ¿no? Bueno, por eso es que cuando Foucault habla del ejercicio del poder, está hablando de esto, de las instituciones, como a través de... Porque no es que viene tal policía con nombre y apellido y nos golpea, porque soy yo, ¿no? Sino que tiene que ver con el ejercicio del poder de una institución y lo que representa esa institución familia, esa institución de seguridad, educativa, lo que fuera. Entonces, el libro se llama Vigilar y Castigar, ¿sí? Por eso es que se llama así. Vigilar y castigar quiere decir que el ojo del Estado tiene
distintas formas de desenvolverse en la sociedad. Tiene estos brazos largos, como son principalmente la educación, pero también la iglesia, también los medios de comunicación, también la policía, ¿sí? Entonces, a partir de ahí se ejerce el poder, se ejerce principalmente el poder de vigilancia. Y esto está además asentado en la sanción, ¿sí? Si yo no hago esto, hay una cuestión punitiva. Si yo no cumplo con tal cosa, hay desde lo formal, puede ser a través de las normas, pero también puede ser desde lo informal, desde la condena social, por ejemplo. Ahí está, porque así no es una buena mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay distintas formas, digamos, de vigilar, hay distintas formas de perpetuar esa práctica. Entonces, establece una visibilidad sobre los individuos para calificarlos, para sancionarlos, para diferenciarlos. Él habla sobre la vigilancia de los cuerpos, o sea, cómo hoy los medios de comunicación, por ejemplo, avanzan, tienen una vigilancia sobre los cuerpos de las mujeres, por ejemplo, estableciendo distintos estereotipos de belleza, ¿no? Vendiéndonos distintos productos, por ejemplo, ¿no? Entonces, son formas de seguir vigilando y castigando. Entonces, de ese modo, los individuos son calificados, son diferenciados, son sancionados. Se manifiesta el sometimiento de los individuos. O sea, constantemente el individuo es sometido, por las buenas o por las malas, de forma objetiva o de forma solapada, pero hay un sometimiento. Esto que dice al final, les leo, sustituye la marca histórica de exclusión por la clasificación científica y la distribución en rangos. O sea, eso que en algún momento podíamos decir como más libremente, ¿no? Cuando decía, bueno, sí, es mi esclava, y por eso me lleva, no sé, alzado, ¿no? Hoy no podemos decir eso. Pero hay formas de reemplazar eso, ¿no? Entonces, eso se va a lo largo del tiempo, se va sustituyendo. En algún momento fue una exclusión así abierta, ¿no? En la historia pudo haber sectores abiertamente marginados, excluidos. Pero en otro momento puede ser a partir de la tipificación, o sea, a partir de que decía, bueno, aquel porque lleva gorrita, tener cuidado con este alumno que tiene pinta de no sé qué, ¿no? O incluso está basado en cuestiones incoherentes desde lo científico. ¿Sí? Sí, está buena la pregunta porque hoy deberíamos preguntarnos, estos textos hablan del ojo vigilante del Estado, pero hoy en día deberíamos preguntarnos si es el Estado el que sigue sosteniendo ese lugar de vigilancia, o tiene más poder, por ejemplo, los multimedios, ¿no? Porque sabemos que hasta con el tratamiento de una ley hay intervenciones de otros sectores, ¿no? No necesariamente el Estado. Entonces, claro, fue perdiendo también su lugar. Y con los medios de comunicación, con las redes sociales y demás, la vigilancia es permanente y a diferencia de otros tiempos en los que nosotros estábamos sometidos a la vigilancia y por ahí podíamos incluso hasta cuestionarla o oponernos, en este momento somos parte, pero además nosotros aportamos conscientemente eso, porque los chicos hoy, no sé, se sacan una selfie entrando acá, viendo allá, comiendo la hamburguesa, haciendo esto, haciendo... O sea, estamos reportándonos hacia un ojo que vigila todo lo que hacemos, ¿no? Si tengo pareja nueva, si me compré zapatillas, si escuché esta música, si hice esto. Entonces, constantemente nos estamos reportando a ese ojo que vigila.
casualmente en las redes sociales uno entra y está el historial que es donde frecuentemente están todos los movimientos que uno hace y la empresa le manda más cosas para que siga envuelto en esta situación. Claro, porque además seduce de otra forma. Exacto. ¿No? Nos seduce porque, no sé, si por ahí yo entré a ver una oferta de zapatos, ahora de pronto entro y todo lo que me salen son zapatos y zapatos y zapatos, ¿no? Se va configurando. Claro. Está muy bueno esto de la inmediatez. De la inmediatez y del corto plazo. Pensamos en la pastilla de la felicidad, ¿no? Esto de que yo deslizo el dedo y ya está. Entonces ya no quiero ponerme triste porque asesinaron a este nene hoy. No, mejor eso no lo veo porque hoy no quiero estar triste. Entonces deslizo, miro algo que me hace reír, miro, no sé, algo que quiero comprar, miro la foto de mi amiga, le pongo fueguito al otro, no sé. ¿No? Así, esas cosas que en una cosita, en una reacción, están resumiendo un montón de cosas, ¿no? Claro, y a partir de qué edad, ¿no? Cada vez más temprano nos engañamos diciendo que son más hábiles o más inteligentes porque usan tecnología, cuando en realidad no pasa por ahí, ¿no? Porque estamos atrofiando otras posibilidades de avance. Entonces, bueno, a ver, terminemos esta parte. La visibilidad de los cuerpos, o sea, el estar permanentemente expuestos, entonces, tranquilamente lo que dice Foucault lo podemos llevar al análisis de lo que nos pasa actualmente, ¿no? Y que no hace falta que nadie nos espíe, no hace falta un panóptico externo, nosotros mismos somos los que nos ponemos en esa situación para ser observados, ¿sí? Es lo mismo que sucede con el trabajo. Cuando veamos con Marx, por ejemplo, la explotación laboral, el proletariado y demás, hoy la explotación ya no es de un burgués, ya no es de un otro. Hoy está disfrazado de autosuperación, de esto de decir yo puedo, yo quiero, yo solito, el mérito, y porque puedo todo, avanzo y entonces soy mejor, y la espiritualidad, y voy y trabajo con una sonrisa, y que salgo adelante y no importa si no me pagan, o sea, es lo peor que nos puede pasar porque es una autoexplotación disfrazada de un montón de cosas, porque cuando uno tiene identificado el enemigo, puede combatirlo, puede decir, no me están pagando lo que corresponde, hago esto, pero cuando ahora yo, esta idea de que soy mi propio jefe, entonces ahí estamos perdidos, porque nos encontramos de pronto trabajando 20 horas seguidas creyendo que eso es autosuperación. Entonces, la visibilidad de los individuos, por un lado, el sometimiento de los sujetos está claramente manifestado en esta parte cuando comienza la partecita que yo les dejé cuando hice el examen, dice que una de las cuestiones a tener en cuenta es cómo el sometimiento se va realizando de manera progresiva. O sea, esto de que cómo se van disciplinando los cuerpos en las instituciones, cómo nosotros llegamos a un jardín de infantes pintando capaz, hay un poema muy bonito sobre eso, decía, yo pintaba, claro, hay un poema, yo lo voy a buscar, que dice, yo pintaba flores de colores con distintas formas de hojas y demás, y llegué al jardín y de pronto entendí que hay un tallo verde, que hay dos hojitas, que hay pétalos rojos y un centro amarillo, ¿no? Entonces, cómo se disciplina en las instituciones, los cuerpos, y se disciplinan las formas de pensar. Esto sustituye, bueno, esto ya lo vimos, la parte histórica, ¿sí? Pero ese sometimiento es más peligroso en el momento en que nos encontramos, porque está disfrazado, como decían, de autosuperación, ¿no? Y si le sumamos todas estas miradas novedosas sobre la persona, esto de enfocarse en sí mismo, estamos perdiendo el espacio colectivo. Perder el terreno colectivo es sumamente peligroso porque cuando yo no me entero lo que le pasa al de al lado, entonces pierdo sensibilidad, ¿no? Entonces, bueno, no sé por qué de pronto no vino más, no sé
por qué se suicidó su hijo, no sé, y como eso rápidamente es reemplazado por otra noticia más novedosa, entonces los problemas sociales dejan de ser sociales para convertirse en situaciones individuales que la persona tiene que afrontar. Se va perdiendo la empatía, se va perdiendo el sentido de comunidad, ¿no? Que justamente la mirada desde la sociología parte de lo colectivo, por eso que yo les decía hace rato que no es solo el análisis de la persona en sociedad, sino el análisis de la persona en interacción con el grupo en sociedad. Porque yo soy a partir de lo que soy con otros. No sería lo que soy si no hubiese convivido con las personas que soy. ¿Sí? Bien. ¿Se entiende? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Por favor, lean. ¿Sí? Lean porque tenemos que cerrar la unidad 1 y entramos a la 2. Lean Foucault. Es medio complicado, pero es muy interesante. ¿Cómo? Foucault, el último texto es Vigilar y Castigar.